Acuérdense que esta es una sola malla, tenemos 1, 2, 3 y 4 nodos. Por lo tanto, una malla tendríamos que hacerlo por más. Dice, calcula la potencia que absorbe cada elemento de circuito. Entonces, obviamente, tendríamos que ir desarrollando cada uno de los aspectos primordiales para poder sacar la potencia. Necesitamos el TVA, necesitamos las corrientes, son los elementos primordiales. Hacemos la malla, dice menos 120 voltios más 30 y es la corriente que ya estoy poniendo ahí, pongo la dirección de la malla, la corriente I, y dice más 2BA menos BA igual a 0. Momentáneamente, porque necesito encontrar BA, pero que sí tengo dos incógnitas. Pero si nosotros, esto me quedaría 30i más BA igual a 120. Yo tengo dos incógnitas y solamente una ecuación, y entonces necesito modificar esto. Ahora, si ven, en el sentido de orientación de esto, el voltaje en la resistencia de 15 ohmios sería igual a 15i. Así como la dirección, así es. Pues en la resistencia estamos por el más, aquí sería eso. Pero si ustedes ven, ese voltaje de 15 está en sentido contrario a menos, sería menos BA. Por lo tanto, BA llega a menos 15. Preguntas, Juan. Preguntas. ¿De dónde salió ese valor de B15, Lick? B15 es el voltaje en esta resistencia, así como el voltaje en esta resistencia de 30 ohmios es B30, se le pone como B15 al voltaje en esta resistencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué es negativo, Lick? Y no, este es positivo, pero B15 tiene que ser positivo, porque vamos en la dirección de la corriente, pero esto es menos, si yo entro aquí es menos BA. Entonces, obviamente, si lo vamos por este lado, digamos, aquí sería un positivo. Vamos a poner el positivo ahí. Esto entra en positivo, así como está este voltaje. Acuérdense, el voltaje en la resistencia, en la dirección de las manecillas del reloj, como planteamos, entonces entra en positivo. Por lo tanto, el voltaje B15, que lo pongo así como está allá, B15, sería el voltaje de esa resistencia de 15 ohmios, entonces sería positivo. O sea, si yo hubiera planteado la malla de manera diferente, sería menos 20 voltios más 30i más yo BA más 15i igual a 0. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Jóvenes? Jóvenes, es importante que pregunten si están bien, si estamos bien, porque esto es lo primordial. Es una cuestión de sencilla, es una malla sencilla, pero si no estamos de acuerdo, si no saben eso y no están pendientes, porque esos son los problemas del examen. O sea, el examen puede ser lo más fácil posible, pero sus problemas conceptuales son el problema. Pregunta. ¿Todo bien, jóvenes? Si no, sigo, jóvenes. Entonces estamos sumando voltajes y tensiones. Obviamente, esa es la sumatoria de voltaje igual a 0. Es la ley de que voltaje de Kirchhoff. Sí, tiene razón, discúlpenme. Entonces, no, está bien su pregunta, pero el asunto es que estemos claros, ¿verdad? Porque el asunto es que si yo, por ejemplo, me paro ahorita, si ustedes estoy haciendo la pausa, porque para mí
Las cosas conceptuales son más importantes del hecho de que yo me ponga a hacer las mallas aquí a diestra y siniestra, pero esto de aquí y esto de acá es exactamente lo mismo. Nada más que aquí arriba le pongo, aquí es el negativo, menos 120 más B30, que es 30i, por la ley de Ohm, B igual a R por I, más la fuente esta, 2BA, y aquí puse menos BA. Pero si yo agarro el voltaje, la resistencia y la corriente, eso es positivo. Por eso lo puse acá abajo, ¿no? Entonces, si ustedes ven, esto y esto es lo mismo. Esto es menos BA y esto es 15 BA. Por lo tanto, B15 es menos BA o BA igual a menos 15I. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, esos son los problemas por los cuales un problema puede salir bueno o malo. Son problemas conceptuales, no son problemas de aritmética, ni de álgebra, ni de matemáticas. Son problemas conceptuales. Ese es el mayor problema en circuitos. Que ustedes estén claros con lo que estamos haciendo. ¿Claros, jóvenes? Jóvenes, por favor. Sí, ingeniero, claro. Sí, ingeniero. Lo que me confunde es el negativo BA. ¿Por qué es negativo BA? Porque Eso es lo único que me tiene. aquí, mire, hay un... ¿Vio la rueda que estoy poniendo ahí? Sí, Bueno, esta rueda, ¿qué dice ahí? Que entramos con negativo. Aquí, esto pongo, por ejemplo, aquí pongo menos 120, porque en la dirección de las manecillas del reloj, ahí voy entrando en menos. Es exactamente lo mismo. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo puse ese signo negativo aquí? De la misma manera, este 120 es negativo ahí. Acuérdense, yo empiezo en la esquina inferior izquierda y doy la vuelta hasta volver a ese punto. Eso es la malla. Hago exactamente lo mismo para esto. ¿Estamos bien? ahora sí, Lick, gracias. Cheque. Ojo con eso, por favor. Necesito que pregunte, porque vuelvo a repetirle lo del principio de la clase. No es un problema matemático, porque es suma, resta, multiplicación, división y a lo máximo resolver un sistema de ecuaciones. Estamos hablando de aritmética básico y a lo máximo el sistema de ecuaciones álgebra elemental. O sea, no estamos hablando ni problemas de cálculo ni nada complicado. Que, por lo tanto, circuito se manifiesta en problemas conceptuales. Si estas cosas elementales, aparentemente sencillas o elementales, pero esos son el mayor problema, ¿no? El hecho de que no estemos claros ahí y lo vamos aplicando en cada uno de los distintos ejercicios. Por lo tanto, como contenido ya vimos el contenido del parcial, ya vimos el capítulo 1, 2 y 3, o sea, con lo que hicimos ayer está conceptualmente todos los temas, que son la resistencia equivalente, ya hablamos de los divisores de corriente, divisores de voltaje, que los vamos a aplicar después, pero eso es el temario del examen, digamos. Porque lo demás, capítulo 1 y 2 es teoría. Por lo tanto, esas cosas elementales de aplicación de las leyes de Kirchhoff, de la ley de corriente y la ley de voltaje de Kirchhoff es el problema. Y ese es el problema que van a tener. Vuelvo a repetir, no creo que sea un problema aritmético, porque si ustedes ven, es suma, resta, multiplicación y despeje, nada más. Pero el problema son las cosas conceptuales. Bien, teniendo eso, tengo 120, perdón, tengo 30i más, pero la sustitución de BA es menos 15i igual a 120. Por lo tanto, me queda 30i, 15i igual a 120. Y va a ser igual entonces 120 sobre 15. Y eso me queda igual a 8 amperios.
Bien, teniendo eso, entonces ahora nos piden el objetivo del ejercicio. Vuelvo a repetir, de acuerdo a lo que yo tenía, para poder tener todas las condiciones del circuito, yo necesito hallar las potencias. Potencia es igual a V por I. Por lo tanto, necesitaba encontrar la corriente y los voltajes de cada uno de los elementos del circuito. Entonces, ya teniendo VA y teniendo I, entonces tengo todo lo necesario para poder encontrar la potencia de cada uno de los elementos del circuito. La potencia de la fuente en este caso va a ser V por I, pero el V en este caso va a ser menos 120 voltios y la corriente 8 amperes. Eso me queda 120 por 8, me queda 90. Me queda igual, vamos a ponerlo acá, potencia igual a menos 960 watts. Vuelvo a repetir, en este caso, en la mayoría de los casos, la potencia en las fuentes va a ser negativa. Bien, primera potencia, vamos a ver la potencia en la resistencia de 30 ohmios. No tengo el voltaje, pero para no complicarme tanto, utilizo la fórmula. Potencia igual a RI cuadrado. En ese caso va a ser la resistencia de 30 ohmios por 8 amperios al cuadrado. Eso me va a quedar a 1920 watts. La potencia en un resistor siempre va a ser positiva. Bien, teniendo eso, voy a ir en el siguiente elemento, la potencia de la fuente dependiente. En este caso va a ser entonces el voltaje, que es 2VA, y obviamente por la corriente. O sea, eso va a ser 2 por VA, que es, no lo he sacado, obviamente vamos a sacar VA entonces, o ponemos, en este caso, VA es menos 15I por I. O sea, la potencia en la fuente dependiente va a ser igual a menos 30I al cuadrado. ¿Preguntas con eso, jóvenes? ¿Preguntas? Igual a menos 1920 watts. Nos falta entonces la potencia en la resistencia de
15 ohms. Bien, Una pregunta. pregunta, ingeniero. Dígame. Ahí el 2BA es la resistencia, ¿verdad? No, 2BA, no, esta es una fuente. Cuidado, la resistencia del 5%. No, pero utilizando la fórmula R por I cuadrado. No, en este caso utilizo esta fórmula. O sea, para ir paso por paso, primero utilizo esta fórmula. Voltaje que es 2BA por I. O sea, B por I. ¿Estamos de acuerdo? Esta es una fuente dependiente, por lo tanto, siempre va a haber un número al lado y un voltaje o una, ¿cómo se llama? O una variable que depende de otro lado. En este caso, esta fuente es una fuente dependiente de voltaje. Una fuente de voltaje dependiente de voltaje. Que por eso siempre va a aparecer como esta manera. Entonces, 2BA I. Ahora, BA si lo sustituyo por esta parte de acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. ¿Y el 8 por qué lo puso al cuadrado, Lick? El 8 porque es I por I me queda I cuadrado. Aquí la sustitución abajo. O sea, 2 por 15 es 30. Y I por I es I cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué estamos multiplicando por I otra vez? Porque el voltaje se múltiplo la fórmula potencia es igual a B por I. Pero en este caso, como BA es menos 15I, te hago la sustitución de BA menos 15I por el I, que es el de la fórmula. Ah, ya entendí, Lick. Gracias. Los demás, claro. ¿Lunes? Sí, ingeniero, claro. Ok, check. Sí. Ojo, jóvenes, no, cuidadito, no compliquemos las cosas, tratemos de no complicarnos, ¿verdad? Es sustitución, vuelvo a repetir, se supone que esto no debería ser problema para ustedes, ¿no? Pero igual, es necesario que pregunten todo lo que quieran, porque el problema es esto, los pequeños errores, los pequeños detalles que ustedes puedan cometer en esas sustituciones, ¿no? Pero sobre todo el pequeño error que pueden cometer aquí. Si ustedes cometen un error aquí, todo lo demás va a estar mal. Por mucho aritmético que sea, va a estar mal. ¿Okay? Hay que tener cuidado. Bien, la otra parte del mismo problema es la sustitución para ver si esta potencia es igual. Es menos 960 watts. De ahí más 1920 watts. Menos 1920 watts. Y más 960 watts. Obviamente, esto ahí más rápidamente se sabe que es cero, ¿no? Fácilmente se ve que es cero, ¿no? No necesariamente puede ser de esa manera. Bien, pregunta. Recuerden, siempre tenemos que comprobar esto. Bueno, es parte del proceso y procedimiento para un problema que nos piden potencias de cada uno de los elementos. Tenemos que hacer eso. Entonces, para fines de examen, un problema fijo en el examen es que yo les ponga un problema donde tengan que hallar todas las potencias del circuito, por lo tanto el tratamiento es exactamente igual que eso. Pregunta. Bien, teniendo eso, por esta única vez, solo para comprobación, vamos a hacer la sumatoria de voltaje. Entonces, aquí este voltaje siempre la manecilla de reloj menos 120 voltios. Más el voltaje en la resistencia, que es
En esta resistencia es 30I, o sea, 30 por 8 es 240 voltios. De ahí, el voltaje en esta es 2 VA. En este caso, 2 VA, entonces sería menos 30I, eso sería menos, el voltaje en ese caso sería menos 240 voltios, y el voltaje en la resistencia última es 15 por 8, que sería 120 voltios. Al final, lo importante en esto es que tenemos que comprobar que la sumatoria de voltajes tiene que ser igual a 0. O sea, 0 igual a 0 en este caso. ¿Sí? Pregunta. Entonces, para verificación tengo ya varias maneras de verificar. En primer lugar, la sumatoria de potencia. Me tiene que dar igual a 0. Si no estoy cometiendo, o sencillamente, si es una malla o varias mallas, hago los voltajes de cada malla y esos voltajes, por la ley de voltajes de Kirchhoff, la sumatoria de los voltajes es igual a 0. Obviamente, normalmente no lo hacemos porque aquí lo estamos aplicando para resolver el problema, pero nunca hacemos estas comprobaciones, que no está de más que en uno que otro problema ustedes lo hagan de manera individual. Esta vez lo hice, normalmente no lo hago porque no es necesidad, pero es importante que ustedes hagan de vez en cuando una verificación para ver si su problema está bueno. ¿Okay? Son dos maneras de verificar, o las potencias o los voltajes. O las corrientes, la sumatoria de corriente es igual a 0 en un nodo si estuviéramos haciendo análisis de nodo. Aquí estamos haciendo análisis de malla. ¿Preguntas? ¿Todo claro con ese problema? Todo claro, Inge. Bien, sigamos. El siguiente problema es exactamente lo mismo. Lo único es la posición donde estamos. Entonces, si ustedes ven, en este caso voy así, en las manecillas del reloj. Y este voltaje, si esta resistencia yo la pusiera en esta posición, entonces estaría exactamente igual que esta resistencia de 30 ohms. Y el voltaje sería menos más. Pero acuérdense, en la dirección de las manecillas del reloj, el voltaje, una resistencia, es positivo. Y hay que tener cuidado con eso. Bien, normalmente, así como está, excepto por esta variable, así como está esto que está aquí, así vienen todos los problemas. Me están dando una variable que está definida, pero normalmente solo me piden valores o potencias en determinado elemento, la variable, o sencillamente el circuito tiene que venir limpio, ¿no? Normalmente no está definido, nosotros tenemos que definir la dirección de las corrientes y todo lo demás. Bien, de la dirección de la corriente siempre en las manecillas del reloj, y ahí pongo entonces la corriente I definida de esa manera. Bien, teniendo la corriente I, igual hago la malla única. Pero si ustedes ven, aquí tengo BX y aquí tengo X. Te voy a hacer lo mismo de la vez pasada. Menos BX, menos 12 voltios. Aquí hay un negativo, empiezo más. El voltaje de una resistencia es 8I, más el voltaje en la siguiente resistencia, 30I, positivo siempre, más 4DX, igual a 0. Por lo tanto, esto me queda 15I más 3BX igual a 12. ¿Preguntas, Juan? ¿Preguntas? Bien, pero igual tenemos el mismo problema. BX es igual a menos 30i. Disculpe, ¿por qué
El menos 12, porque es menos 12 voltios. Porque Negativo. entramos con el signo negativo ahí. ¿Dio el signo o no? Ah, ok. Sí, no la veo. Izquierda de abajo hacia arriba y voy de izquierda a derecha, entro en signo negativo. ¿Ok? Bien, esto igual que el ejercicio anterior, acuérdense, en la dirección de las manecillas del reloj, en la dirección de la corriente, el voltaje en la resistencia de 30 ohmios sería voltaje en la resistencia de 30 es igual a 30I. Pero eso es contrario a ese menos BX que tengo. Tengo la misma situación anterior. En ese caso, B30 es igual a menos BX. O al revés, si ustedes BX igual a menos 30 menos B30. Cualquiera de las dos situaciones es lo mismo. Bien, haciendo la sustitución me queda 15i más 3 por menos 30i igual a 12. En este caso me queda entonces 15i menos 90i igual a 12. En pocas palabras me va a quedar menos 75i igual a 2. Y va a ser igual a 2, bueno, a negativo 12 sobre 75. ¿Preguntas con eso? Bien, en este caso tenemos una situación distinta a lo planteado anteriormente. Bien, aparte de eso, voy a sacar el voltaje de X para después no complicarnos, menos 30i. Entonces, esto sería igual a menos 30 por menos 0.16. Bien, en este caso, a diferencia del problema anterior, el voltaje de X es negativo. Aquí el voltaje de A es positivo. ¿Pero por qué es positivo esto? Porque la corriente realmente, ojo, yo trabajo con lo que hago, jóvenes. Esto yo estoy trabajando tal y como yo planteé el circuito, trabajo mis ecuaciones como están. Pero si ustedes ven en la mayor parte de los casos, la corriente es positiva si le pongo en la dirección de las manecillas del reloj. Pero aquí la corriente me dio negativa. Significa que la corriente realmente, aunque yo planteé así, la corriente va en sentido contrario. ¿Okay? ¿Qué eso significa? Para explicar es que esta fuente de voltaje dependiente se genera un voltaje más alto que este voltaje de 12 voltios. Este va a generar una corriente para acá, este va a generar una corriente en sentido contrario. Pero como esta va a ser mayor que esta, entonces por eso la corriente va en sentido contrario. Pregunta. Entonces, el negativo en una corriente solo significa que va en dirección contraria a la que dijimos, ¿verdad? Correcto. Ahora, el valor numérico de la corriente no puede cambiar. El valor corriente de los numéricos es igual. Pero, vuelvo a repetir, yo voy a trabajar con lo que yo realicé. Te estoy explicando, pero eso solo significa que si es un negativo, va en sentido contrario, nada más. Eso es todo. El valor numérico es el mismo, pero yo voy a trabajar así como allí en mis ecuaciones. Yo no me voy a complicar pensando que eso va en sentido contrario. No, trabajo como yo señalicé que debe ser. ¿Okay? Esa es la parte primordial de eso. Bien, hagamos la potencia de esta fuente de 30. Vamos, para no complicarnos tanto, vamos a traer esto. Utilizando siempre la fórmula.
Bien, y ustedes ven, esa potencia siempre me va a salir positiva porque en primer lugar, ¿cómo se llama? El menos punto 16 está elevado al cuadrado. Entonces no va a salir negativo. Siempre la potencia en un resistor tiene que salir positiva. Pregunta, Juan. Bien, tengo la primera fuente. Ahora voy la potencia de la fuente independiente. Vamos a ponerle, es igual a B por I. Y es igual entonces a menos 12 voltios por menos 0.16 amperes. Bien, en ese caso, eso me queda 12 por 0.16, me queda a 1.92 watts. Ahora, si ustedes ven aquí, es una de las partes importantes, que es que la fuente en este caso me está dando positiva, pero eso es a causa de esa corriente negativa, ¿no? Porque vuelvo a repetir, la que va a mandar el circuito va a ser esta fuente de acá. Ahí no puedo hacer nada, pero lo dejo de esa manera, ¿no? Bien, vamos por la potencia de 8. Lick, solo para confirmar, ¿verdad? Que esos resistores están en serie. Eso es correcto. Ajá. Es correcto lo que usted dice. ¿Preguntas? ¿Todo bien ahí? ¿Todo? Bien, incluso eso normalmente como está pidiendo un problema, específicamente pide la potencia de cada elemento. Entonces no me puedo disparar en que como están en serie, yo podría sumar la resistencia. Pero en este caso no se permitiría porque me están pidiendo la potencia de cada elemento del circuito. Ahí haría la potencia total de toda la resistencia. Me están pidiendo eso no quiere decir que no lo pueda hacer, pero sería un error porque al final de cuentas lo que se está pidiendo es la potencia de cada elemento del circuito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? Se va a cortar, si se corta, volvemos a empezar rápidamente, Juan. Bien, nos queda entonces la potencia de la fuente dependiente.